Entonces, empezando el capítulo 3, vamos a revisar definición, importancia, clasificación, testing de caja negra. Les mandé yo a revisar partición de equivalencia, me parece que también les mandé a revisar tabla de decisión, pero les dije que no son las únicas técnicas. Hay otras como la técnica de grafos, la técnica de casos de uso, la técnica de análisis de valores límites. Solo como recordatorio, recuerden que eh, todo el análisis estático que se hizo o se realizó en la unidad 2 solamente ayuda a identificar eh, si ese código tiene o no tiene una sintaxis adecuada. Realmente es lo único que me permite hacer el código, el texto estático. Independientemente si he usado una herramienta, pero más de eso no puedo yo concluir. Sin embargo, pues es válido porque permite detectar tempranamente errores de variables, de parámetros, de lógica de condiciones, que de repente están fuera de contexto, de bucles infinitos, y entonces permite ir revisando con tiempo defectos para mejorar esa calidad del código. Como vio en el video, ya le dio un error en esta línea, que esta variable está mal definida, no se está utilizando correctamente, entonces él va y corrige. Entonces va mejorando el código sin haberlo ejecutado, ya la herramienta le dijo, eso está mal, ¿ok? Y permite entonces ir optimizando en el camino para cuando ya tengamos que hacer las pruebas dinámicas, no es que no van a aparecer errores, no, realmente sí pueden aparecer errores, de hecho aparecen errores, pero la idea es que sean, al menos no por errores de sintaxis, sino tal vez por errores porque la herramienta tampoco es tan inteligente, sobre todo cuando usted tiene un proyecto que tiene varias clases y que las clases se comunican entre sí, porque al final las clases lo que van a hacer es el compendio de uno o varios módulos, ¿ok? En todo caso, ya a ese nivel donde yo tengo muchas clases y si los parámetros de los métodos de la clase A son pasados a, o son recibidos a los métodos de la clase B, entonces ya esa parte de allí pues puede que no me lo revise bien eh, el testing estático. Y entonces ahí me toca hacer sí o sí las pruebas dinámicas, porque ahí recuerden que en el segundo parcial hablamos de los niveles de pruebas. Y uno de los niveles de pruebas es que una vez que se ha hecho las pruebas unitarias, vienen las pruebas de integración. Entonces ahí yo tengo que determinar qué pasa cuando los módulos se comunican entre sí, si los parámetros que salen de aquí se convierten en entradas de los otros parámetros de las funciones, etcétera, etcétera. ¿Okay? Pero bueno, entonces eso es, ¿no? Pero bueno, vamos con lo que es el testing dinámico. El objetivo es analizar esas técnicas para validación del software. Y aquí no estamos verificando el documento, sino ni solamente viendo el código, sino que hay que ejecutarlo, probarlo para ver si está todo correcto y si cumple o no cumple con los requerimientos del usuario. Entonces, bueno, ahí solo es un concepto que ya teníamos claro a estas alturas. El testing, independientemente de que sea estático o dinámico, pues simplemente es un proceso que me permite verificar y validar para ver si el software cumple o no cumple con los requisitos y funciona con lo que se espera que el software cumpla, ¿ya? Esto puede incluir la ejecución de una o varias aplicaciones para encontrar errores, defectos, todo eso ya lo hemos conversado, ¿sí? La importancia también del software, porque si no hacemos testing, ¿cómo validamos que los requisitos realmente se cumplen o no? ¿Cómo encontramos defectos? ¿Ok? ¿Cómo mejoramos la calidad de ese software? También esto nos ayudará a reducir los riesgos y sobre todo verificamos que lo que estamos haciendo tiene calidad porque eh, cumple con estándares, normativas, regulaciones pertinentes, etc. Todo eso también ya lo hemos conversado, solo un pequeño review porque es importante hacer este testing. Vamos con lo que realmente nos interesa, que es el testing dinámico. Entonces aquí sí o sí implica la ejecución del código. Si no, no se podría validar eh, este, el software para ver si cumple o no cumple con el comportamiento esperado y las funcionalidades respectivas de acuerdo a los requisitos del usuario. Entonces, eh, y cuando hacemos el testing dinámico, entonces siempre vamos a obtener retroalimentación del software, porque me dirá si está bien o está mal. Una vez que lo estemos ejecutando, utilizando las técnicas respectivas del testing dinámico.
Por esa razón, como hay diversas técnicas, entonces tenemos algunas allí, que es la caja negra, que es la caja blanca, que es orientado a objetos, integración, que es rendimiento, que usabilidad, que regresión. Entonces, de acuerdo al plan analítico, nosotros tenemos que revisar todo este material hasta la semana número 13, que más o menos es hasta el 24 de julio. Ustedes tienen clases martes y miércoles, entonces hasta el 24 de julio yo tengo que terminar todo este material. Caja negra, caja blanca. Bueno, hoy vamos a ver caja negra, la semana que viene vamos a ver caja blanca y empezaremos también con algo de orientado a objetos. La la que le sigue, continuaré con orientado a objetos, luego integración, rendimiento, estabilidad y finalmente regresión. ¿Ok? Que son las que están definidas de acuerdo al sílabo, el plan analítico. Pero si usted me dice, ingeniera, pero yo recuerdo que usted en el primer parcial me habló de otras pruebas, como de seguridad, eh, de, eh, de humo, etcétera. Bueno, le indiqué que el material realmente es extenso. Cubrir todo el material de un curso de más o menos 4 meses y medio, pues no se logra 100%. Que se le da siempre al estudiante es, mira, esta asignatura, esto es lo que comprende, estas son las bases, se le da un entendimiento de la asignatura hasta un nivel, yo diría intermedio, pero ya el avanzado o yo hacerme experto en este caso del testing, pues realmente, como usted vio, eh, con la herramienta que le expliqué, y que no es la única, hay muchas herramientas, entonces eh, ahí el tiempo pues juega también un poquito en contra. Entonces, la idea es que entienda de que el testing dinámico no solamente son estas técnicas que vamos a conversar, sí, hay otras también, claro que sí, pero son las que vamos a conversar en esta unidad 3. ¿Ya? Entonces, testing de caja negra, ya hemos también definido ese concepto. Caja negra no me interesa la lógica del código, la sintaxis del código. Bueno, la lógica hasta un punto sí, porque yo tengo que ver entradas y las salidas. Y dentro de en ese camino, de acuerdo a la entrada, ver si lo que salió es correcto o no, obviamente va a depender que el programa tenga una lógica. Pero no me interesa es la sintaxis de esa lógica, porque yo veo el sistema externamente. Ahora, ojo, hay que tener mucho cuidado con la palabra externa. No recuerdo si fue la lección o el examen, donde hice una pregunta con respecto a si las pruebas del software únicamente es ver lo externo del sistema. No, pues eso es falso, porque externo significa es que yo solamente veo el software, las interfaces visuales, pantallas, las ventanas, como usted le quiera llamar. Sí, pero también veo lo que está dentro, veo el código, analizo la sintaxis, analizo la lógica. Que la caja negra no le interesa es otro asunto, pero tengo que ver también el interior del software. Y hablar del interior, estamos hablando del código, líneas de programación. Pero la caja negra, pues, a lo mucho ve la lógica de entradas y salidas. Si son coherentes, no. Si yo, por ejemplo, ingresé 3 y 5 y tiene que salir 8 porque estamos diciendo que estamos viendo un programa que sume, entonces, ya, la lógica es correcta porque sumo bien. Pero sin embargo, yo sumé 3 y 5 y me salió -4, la lógica está mal porque me está dando una respuesta incorrecta. No sé por qué, porque no veo todavía el código, pero ahí ya tengo una luz, una alerta de que algo estaría incorrecto. ¿Ok? Entonces aquí no importa la estructura interna, ¿sí? Ni cómo está implementado, si tengo 3 módulos, si tengo 4 módulos, si el módulo tiene 5 métodos, si tiene 10 atributos, en el caso que se hubiera utilizado en la programación de objetos, pues en general no me interesa cómo es la arquitectura del sistema, solo veo entradas y salidas, ¿ok? Entonces el tester con caja negra solo ve el exterior. Hay que proporcionar entradas, observar las salidas, verificar si cumple o no cumple, y se acabó. ¿Ya? Entonces, nosotros habíamos visto en el primer parcial lo que eran los casos de prueba, ¿ya? Pero los casos de prueba van a ser ahorita un poco reajustados. Vamos a ir viendo cada una de estas técnicas y usted se va a dar cuenta cómo se van reajustando los casos de prueba. Entonces, tenemos las técnicas partición de equivalencia, análisis de valores límites, tabla de decisión, grafos causa-efecto, casos de voz. Vamos con la primera.
Partición de equivalencia, esta se la mandé a revisar. He llegado a la conclusión que esta técnica lo que hace es evalúo entradas. Y las entradas las tengo que dividir o las tengo que clasificar en clases. ¿Ok? De ahí el nombre, partición de equivalencia, porque lo que tengo que hacer es encontrar cuáles son esos grupos o cuáles son esas clases donde cada clase tiene una equivalencia, tiene un significado, ¿sí? Dentro de esa clase eh, vamos a tener un rango de valores y esto puede ser que eh, cuando yo establezca los casos de prueba eh, pueda tener una reducción en el análisis de los casos de prueba. Vamos con los pasos a seguir, el ejemplo donde ahí nos queda mucho más claro, digamos, la parte teórica, o concepto como definición. Entonces, aquí se realizan 4 pasos. Primero, se identifica el dominio de entrada. Segundo, se divide en clases de equivalencia. Tercero, se seleccionan los representantes. Y finalmente, se diseña el caso de prueba ajustado con partición de equivalencia. ¿Ya? ¿Qué es el paso 1? Donde dice identificar el dominio de entrada. Dice aquí, determinar el rango de valores posibles para la entrada del sistema. Este paso 1 lo tengo aquí directamente con un ejemplo y así vamos a ir analizando paso a paso. Pero tengo aquí algo muy puntual, sencillo, porque la idea es entender la técnica y luego ya el programa puede ser complejo. Entonces tengo algo puntual. Imaginemos que tenemos una función que se llama validar edad y que recibe como parámetro edad, ¿ya? Y lo que yo tengo que verificar es si la edad que está ingresada es válida para registrarse en un sitio web. Vamos a asumir, digamos que este es parte del requisito funcional, que la edad válida solo puede estar entre 18 a 60 años. Por alguna razón no se permite menos de 18 ni más de 60 años. No nos interesa por qué, eso ya es un requisito funcional, ¿ya? Entonces, ¿qué dice el paso 1? Identificar el dominio de entrada. En este caso, ¿quién es? La variable edad, ¿ya? La variable edad, que es de tipo entero, y es la entrada. Ese es el paso 1. Si yo tuviera entrada 1, entrada 2, entrada 3, entrada 4, tendría que entonces analizar por cada entrada cuáles son esas entradas. Claro, ¿ya? Por aquí, para no complicarlo, hemos manejado una variable. Luego, ¿qué dice? Dividir en clases de equivalencia. Esa entrada o las entradas que usted ha identificado, ¿qué significa dividir? Que tiene que separar el dominio de entrada en clases de equivalencia que incluya tanto entradas válidas como inválidas. O sea, yo tengo que verificar que solo me coja entre 18 y 60 como válido y que si es menor a 18 o mayor a 60, que no me lo coja. ¿Ya? Entonces, siguiendo con el mismo ejemplo, tenemos el paso 2. Dividimos entonces en clases de equivalencia. Y esas clases de equivalencia, de acuerdo a lo que se conversó, van a ser 3. Ahora, generalmente se recomienda que lo que es válido sea su clase 1 y que lo que no es válido sea su clase 2, su clase 3, etc. ¿Ya? Entonces, como pongo aquí, la clase equivalencia 1 es aquellas que van a estar entre 18 a 60. La clase 2, aquellas que están por debajo de 18. Y la clase 3, aquellas que están por encima de mayor a 60. Y ese es el paso 2, identificar las clases de equivalencia. Perfecto. Reitero que si yo tuviera varias entradas, tendría que colocar por cada entrada sus respectivas clases de equivalencia. Luego tiene que seleccionar representantes, es decir, tiene que escoger un valor que se va a ingresar, porque estamos hablando que esta es una técnica de la caja negra, testing dinámico. Entonces yo tengo que elegir un valor representativo de cada clase, ¿sí? De esas 3 clases que hemos encontrado para usarlos en las pruebas que se van a venir posteriormente con los casos de prueba. Entonces, en el paso 3, ¿cuáles son los valores que se ha escogido aquí? Bueno, voy a ingresar el 25, voy a ingresar el 15 para la clase 2 y voy a ingresar 65 para la clase 3. ¿Ya? Yo puedo haber cogido cualquier otro valor, pero son valores
tampoco que sean cualesquiera, porque por ejemplo aquí en la clase 2 no tiene sentido que yo ponga 30, porque 30 no estaría en la clase 2. En la clase 2 dijimos que son los valores que están por debajo de 18. Como también aquí en la clase 3 no tiene sentido que yo ponga 45, cuando eso está dentro de la clase 1. ¿Ya? Entonces, los valores que si yo cojo, aquí puede haber puesto 30, 40, 50, acá puede haber puesto 10, 12, 17, acá puede haber puesto 80, 85, 70, ¿ya? Simplemente es un ejemplo que he establecido aquí, ¿ya? Eh, y entonces, al inicio indiqué que cuando usamos esta técnica, los pasos de prueba se pueden reducir. Porque cuando no hago esta técnica de partición de equivalencia, entonces yo voy pensando, voy a probar varios valores que estén dentro del rango válido. Voy a probar varios valores que estén dentro por debajo del rango. Pero lo hago de forma empírica, o sea, no estoy sacando clases de equivalencia, sino que ingreso nomás por ingresar. Y en ese vaivén de ingresar por ingresar, pues yo voy haciendo varios casos de prueba. Y muchas veces, pues, tiempo no hay. Entonces hay que limitar con esta estrategia o técnica de partición de equivalencia, me permite identificar esa entrada, sus clases de equivalencia, y luego tendría puntualmente 3 casos de prueba y para de contar, no más de 3, ¿ya? Entonces, el paso 4 es el diseñar el caso de prueba. Entonces, aquí lo que usted va a ver ya es como que más concreto el caso de prueba, porque le vamos a colocar el código que le queremos colocar, la descripción de ese caso de prueba, cuál va a ser la entrada y la salida que se espera. Entonces, obviamente aquí la salida, recuerden que en el caso de prueba, uno pone la salida sin necesidad todavía de ejecutarlo. Y luego el tester tiene que verificar si realmente esto se dio o no se dio. ¿Ya? Entonces, si tengo estas 3 clases de equivalencia, entonces cada una es un caso de prueba. Ponemos el código, ponemos la inscripción, ponemos la entrada, que establecimos cuáles iban a ser los valores, 25, 15, 65, y finalmente, si es que el software estaría bien, me tiene que decir aquí que esto está correcto. Acá me tiene que decir que no está correcto, acá que no está correcto. Si el tester cuando ejecuta y aquí le sale que es verdadero, algo estaría mal. Pero como él no ve el código, él solamente va a reportar, no salió falso, salió verdadero. Revisen ahí por qué salió verdadero cuando 15 no debería recogerlo. ¿Ah? Bueno, entonces, bueno, aquí le he pegado el pantallazo de Java. Yo me dejar de compartir y vamos directamente con el Java. Un ratito. Asimismo, para efecto de explicar rápido, yo me he limitado a hacer algo puntual. Siempre no sé, pienso que cuando tenemos algo muy complejo, aunque la teoría realmente no lo es para mí, bueno, no sé, en todo caso, considero que cuando recién estamos revisando alguna técnica, no poner un problema tan complejo, sino entender la técnica y ya después sí lo podemos generalizar. Como en este caso que el ejemplo que usted me vio, tengo ahí un método, validar, ¿verdad? Que recibe ese parámetro y que en teoría pues debe ser recogido dentro este, de este método. Sin embargo, yo no he puesto aquí una lógica, ya, haga esto, haga lo otro, porque si no, entonces ahí el método me sale largo. Pero claro, usted me va a decir, bueno, y ya, usted dijo que 18 a 60 ingresa a la página HTML, o ingresa a la página web, o dele acceso al sitio. O sea, esa lógica no la tengo aquí. Pero obviamente en la vida real, claro, yo tendría que tener aquí, bueno, y ya una vez que tengo la edad validada, eso, quién lo va a recibir, y luego que le dé el paso, acceso al sistema. O sea, esa parte como tal, no la tengo implementada. Yo lo que quiero evaluar es de forma externa y entonces, asimismo, para no complicarlo, yo he colocado aquí dentro del main sintaxis de todo texto.
Pero ya en la vida real, obviamente, tenemos o deberíamos tener un sistema homodográfico. Y segundo, pues, hacer instancias de esa interfase, caja de texto, botones, etcétera, etcétera. Yo lo que quiero rápido es probar si este rango, eso no es. Entonces, si tenemos tres casos de prueba, entonces, bueno, yo le voy a poner directamente aquí 25, le voy a poner 15 o le voy a poner 65. Pero ya en la vida real el test lo único que va a hacer es ejecutar. Ejecuta el código y le va a hacer la interfase. Y él va a ingresar 15, va a ingresar 25, va a ingresar 65 y le tiene que salir lo que le tiene que salir. Entonces, en este caso, si está todo correcto, aquí debería salir que esto es verdadero, que esto debería ser falso, que esto debería ser falso, ¿ya? Pero bueno, en todo caso, a donde voy es que se ejecuta el código. O sea, ingreso por teclado, aunque reitero que aquí estoy manejando las variables directamente, y entonces si yo aquí descubro que salió falso, entonces algo estaría mal. Yo tenía que estar reportando, mira, yo no sé, yo no he visto el código, yo sé que aquí también puedo manejar un código ejecutable, o sea, pero rápido lo quiero ejecutar. Si aquí eh, eh, realmente lo que yo tengo, lo que yo debería hacer con ustedes es ejecutar el código ejecutable, no correr el código así como lo estoy haciendo con el IDE, porque el tester no va a tener acceso al código. El tester lo único que va a tener es acceso al ejecutable, ¿ya? Entonces vamos a imaginar que yo estoy ejecutando, tengo el ejecutable, no estoy viendo el código, entonces el tester lo único que va a ver es, correcto, cogió el 25, el 15 25 no lo cogió, correcto, pero si aquí hubiera salido true, entonces el tester va a reportar. No salió en el caso de prueba según lo que se esperaba. No salió en el caso de prueba si aquí también hubiera salido true según lo que se esperaba, ¿ya? Pero requiero que realmente yo tendría que haber convertido esto en ejecutable y luego ya ejecutar y ahí sí coger una caja de texto y todo eso, pero bueno, a donde quiero es, entiendan lo que es esta parte de partición de equivalencia, que yo estas condiciones las tengo que clasificar por clases de equivalencia y luego ya hago el caso de prueba y luego lo ejecuto, sea que el programa esté en modo texto, en modo gráfico, pero yo ejecuto y yo no voy a ver nada por detrás, por el código como lo estoy haciendo ahorita, no solo ejecuto el punto exe, ¿ya? Bueno, entonces aquí lo que interesa es que entienda esta técnica, voy a compartir, que recibe el nombre de partición de equivalencia, ¿ya? La siguiente, que recibe el nombre de análisis de valores límites, esta técnica lo que hace es lo siguiente. Se va a centrar en los límites de los rangos de entrada. Parece como que es un poco similar a lo que acabamos de hacer, pero se va a fijar no tanto. Por ejemplo, teníamos 18 a 60. Yo podía tener valores entre 18 a 60 como 20, 25, 30, 45, 50, 58, 59. Sino que me voy a fijar en los extremos. En este caso, 18 y 60. Esos son los extremos, mínimos y máximos. ¿Ya? Muchas veces hacemos, digamos, estas dos técnicas en conjunto, la partición de equivalencia en ese valor límite, o lo manejamos por separado, ¿ya? Bueno, eh, pero los autores, la teoría de testing, la manejan por separado, o sea, empezó por separado, pero ya en el camino, pues, muchas veces lo puse nada. Entonces, la idea es que aquí analizamos los extremos de los rangos de los valores que pueden tener eh, esas condiciones, más que los valores que estén en el centro. ¿Sí? Eso dejémoslo como para parte de la partición de equivalencia, o así fue que nació, ¿ya? Entonces nos limitamos en los límites, o esta técnica se limita a los límites, por eso de ahí el nombre, ¿ya? Entonces los pasos a seguir es algo similar, ¿ya? Pero ya no son cuatro, son tres pasos. Por ejemplo, el primero es igual o casi similar, identificar los rangos de entrada, determinar cuál es el límite superior e inferior de los rangos de entrada permitidos. Entonces, mismo para ir haciendo el match con el ejemplo, vamos a decir justamente lo que les decimos, tengo el mismo método, quiero verificar los rangos, solamente los límites, ¿sí?
de 18 y 60. ¿Ok? Entonces se identifican los rangos y el rango de edad 18 a 60. Seguramente que ese paso sí es algo similar. Pero yo no saco aquí clases de equivalencia, esa es la distinción. ¿Ya? Seleccionar los valores y los límites, seleccionar los valores justos y los límites. ¿Ok? Entonces, eso significa entonces que los valores, los valores y los límites, si tenemos límite inferior 18 y tenemos límite superior 60, entonces, ¿cuáles son esos valores que aquí tenemos? Por debajo del límite inferior, 17. Justo en el límite, 18. Y encima del límite, 19. Solo me estoy fijando en el límite, en este caso, inferior. Un valor antes, justo ese valor inferior y un valor después. Ya no analizo los valores del centro. ¿Ya? Eso es lo que hace esta técnica. Pero reitero, si usted me dice, bueno, pero si yo le establezco los casos de prueba para que fusione esto con lo anterior, bueno, solamente que sí, pero bueno, esta es la técnica que se centra en los límites. Y entonces algo similar con el límite superior. Entonces, asimismo, un valor antes, justo en el límite, y un valor después, de 59, 60, 61. ¿Ya? Y finalmente, hay que diseñar los casos de prueba. Entonces aquí, como tenemos algunos valores que hemos identificado, tanto del límite inferior y del límite superior, por cada uno me va a salir un caso de prueba. Entonces ponemos el código, ponemos la descripción, el valor y, en este caso, que se esperaría que este valor no lo coja, por eso iba a ser inválido, que este sí lo coja, que este no lo, perdón, que este sí lo coja, que este también lo coja porque está dentro de un valor más del límite inferior, y en cambio con el límite superior, este no debía cogerlo, este sí es 60 y también 61. Entonces el tester, una vez que ejecute, tiene que llegar a esas conclusiones, porque esto solamente está en papel, esto solo se ha analizado y solo está en papel. Entonces yo tengo, a ver, denme el código que tengo que ejecutar. Y así mismo, eh, yo debería ejecutar el código, más allá que esté en modo texto o en modo gráfico, denme el código porque tengo que ejecutarlo para ver si cumple o no cumple con estas salidas. ¿Ya? Bueno, pero así mismo, le he puesto ahí yo el código, no lo he hecho ejecutable, pero claro que sí, debe haberlo hecho ejecutable, pero la verdad es que el tiempo ya aquí me alcanzó y no, porque estaba preparando el material. Eh, un ratito, eh, un ratito. Ya, estaba buscando ahí, que tengo algunos proyectos aquí, entonces no recordaba cuál era el proyecto que. Bueno, entonces ahí está, así mismo, algo puntual, ¿ya? No tengo aquí una lógica que me diga, bueno, y con estas edades haga esto, lo haga acá. Eso ya depende del programa, del proyecto. Yo a donde voy es que yo debería ejecutar 6 casos de prueba. Entonces, así mismo, para ganar tiempo, le he colocado aquí 17, 18, 19, 59, 60, 61 y llamo al método y le mando el valor. Llamo al método y le llamo al valor. ¿Ok? Pero obviamente, claro, yo ejecutaría o debería tener código ejecutable
que me pida por teclado y yo ingrese el dato. Eso si lo hago con modo texto, debería utilizando el objeto escáner, recojo por teclado en modo texto y mando a ejecutar para ver si me sale verdadero o falso. Pero aquí rápido para entrar y no perder mucho tiempo, entonces lo he manejado así. Lo cierto es que a la final, asumiendo que el testeador ejecutó, sea en modo texto o modo gráfico, y que el sistema le dio salidas. Entonces lo que tiene que verificar, ¿ok? Si está bien o no coincide con el caso de prueba, y así con cada uno de ellos. En este caso, pues, esto es correcto, en este caso, esto es correcto, en este caso es correcto cuando lo haya cogido, cuando lo haya cogido. Entonces, eso es lo que determina entonces, de acuerdo a la técnica de análisis de valores límites, analizando el rango inferior y el rango superior. Un valor antes, justo en ese valor, en el rango, ¿sí? En los límites, inferior y superior, y un valor después. ¿Ok? Entonces, si aquí me hubiera salido, por ejemplo, true, el tester lo único que tiene que reportar en el caso de prueba, ese resultado no se alcanzó. Ahí salió true, verifiquen qué fue lo que pasó, porque yo no tengo acceso al código. ¿Ya? Bueno, y entonces esa es la técnica llamada análisis de valores de límites. Luego viene otra técnica que se llama tablas de decisión. El nombre es decisión, nos suena algo similar a lo que vimos de las técnicas de testing estático. Bueno, sí, pero aquí ya tengo que ejecutar el código. Ya no tengo que ver únicamente la sintaxis, tengo que ejecutar. Entonces, esta técnica lo que me va a permitir, sí, como técnica de la caja negra, ver esas condiciones, qué tan complejas son y cuáles son las acciones que se van a ejecutar de acuerdo a esas condiciones. Para lo cual se hace una tabla, ¿sí? En formato tabular, ¿ya? Eh, y con esta técnica lo que se pretende es analizar todas las combinaciones posibles que pueden haber de las condiciones y cuáles son las acciones que van a estar asociadas a cada una de esas condiciones. Entonces, esas tablas de decisión son muy útiles cuando tengo muchas condiciones, cuando tengo muchas reglas. Entonces, vamos a ver la parte práctica para entender la teoría. Aquí se van a ejecutar 4 pasos. La primera, identificar las condiciones. Si yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, entonces eso puede ser que sea de un switch o sea una selectiva múltiple, if-else, y así varios if-else, ¿ok? Entonces, condiciones múltiples. Y ver cuáles son las condiciones que van a afectar el comportamiento del sistema. Entonces, vamos con el ejemplo a la par, vamos viendo cada paso. Aquí vamos a asumir que tenemos un sistema de autentificación, tenemos un sistema de autentificación donde el usuario tiene que acceder y tiene que cumplirse condiciones para que el sistema eh, le dé paso o no le dé paso al boneo, por decirlo así. Bueno, entonces, una condición es que el usuario tiene que tener una identificación válida, es decir, un número de cédula eh, o, o un número, o un user, o sea, un nombre de usuario, una contraseña, ¿ya? Y que esté, aquí han puesto una tercera condición, que el usuario esté en una lista de usuarios permitidos. Si se cumplen estas condiciones, debería darle pase ¿a dónde? Al sistema, ¿ya? Entonces, el paso 1, que significa identificar las condiciones, son 3, no hay más. C1, C2, C3. Recuerden que yo no estoy viendo código, pero no estoy viendo el requisito funcional. Entonces sacamos 3 condiciones. Y esas condiciones, como tenemos allí, identificación válida, contraseña válida, solo permitido. Estas condiciones van a ser verdaderas o van a ser falsas, sí o no. Pero son 3 condiciones. Ahora, el segundo paso, hay que enumerar las acciones. Es decir, aquí vamos a listar todas las acciones posibles que el sistema puede tomar. ¿Qué significa eso? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo ingresé eh, una identificación válida, pero la contraseña no lo fue?
¿O qué pasa si yo ingresé la identificación incorrecta, aunque la contraseña sí fue correcta? Es decir, aquí pueden haber múltiples combinaciones. Y eso es el paso 2, ¿ya? Tenemos que enumerar las acciones. ¿Cuáles son las acciones? En este caso, permitir el acceso o denegar. ¿Y de qué va a depender esas acciones? Va a depender de las condiciones que hemos establecido en el paso anterior. ¿Cuáles eran? Acuérdense, identificación válida, contraseña válida, usuario permitido, ¿ya? Y entonces, aquí yo tengo que sacar reglas. ¿Cuál es la regla que tiene que cumplirse? Es decir, estas condiciones son verdaderas, es decir, si yo tengo una identificación válida y tengo una contraseña válida y mi usuario es permitido porque estoy en la lista de los usuarios, porque se preguntará, ¿y por qué es necesario estar en una lista si bastaría con el usuario y la contraseña? Bueno, acuérdense que muchas veces no somos eternos en las empresas y nos pueden dar de baja o nos pueden suspender. Y entonces el usuario ya no es permitido, aunque yo tenía una explicación, una contraseña válida. Entonces es un mecanismo de seguridad que yo esté en la tabla de usuarios permitidos, ya que tenga una identificación válida y una contraseña válida. Si se cumple, esta es la regla número 1, entonces la opción es permitir acceso. Y es lo que yo tendría que corroborar cuando yo haga el testing ejecutando el programa. ¿Ok? Obviamente me tienen que dar datos. El tester no se puede inventar datos. Me tienen que decir, a ver, de una identificación válida, una contraseña válida, y usuarios permitidos y no permitidos, para ver si se cumplen todas estas reglas. Porque si no, imagínense el test que tampoco es adivino para saber cuáles serían contraseñas válidas, contraseñas válidas, usuarios permitidos. Entonces aquí vamos a sacar, o se ha sacado 8 combinaciones, 8 reglas, porque ¿qué pasaría? Como le dije, tengo contraseña válida, usuario válido, que son los dos primeros, pero yo ya no soy usuario permitido. Me suspendieron, me sacaron, qué sé yo, entonces me he negado acceso, ¿ya? O ¿qué pasaría? Que me equivoqué en la contraseña, a pesar que tengo una explicación válida y soy usuario permitido. No, es importante que usted ingrese la contraseña, es mandatorio. ¿O qué pasaría si yo solo ingresé la identificación válida, pero me equivoqué o no es correcto ni la contraseña ni solo permitido? Tampoco debería darle acceso. ¿O qué pasa si no tengo identificación válida, aunque la contraseña fue válida y lo permitido? Tampoco. ¿Y qué pasa en cambio si fue identificación no válida, solo no permitido, pero sí contraseña? Tampoco. ¿O qué pasa si no se cumple identificación válida y contraseña, aunque solo permitido? Tampoco. ¿O qué pasa finalmente si no se cumple? Tampoco. ¿Ya? Entonces, generalmente, aquí podemos aplicar o podemos decir de que eh, como una fórmula matemática donde podemos poner el valor de 2 elevado a la n, donde n van a representar la cantidad de condiciones. Es decir, 2 a la 3 me van a salir al menos 8 reglas yo voy a tener. Y tengo que buscarlas cuáles son esas 8 reglas. ¿Ok? Ya. Ahí. Ok. El paso 4, vamos al paso 4, ya hicimos el paso 2, que era enumerar las acciones, bueno, perdón, las condiciones, enumeramos las acciones, que en este caso era se le daba o no se le daba paso, si eso es negado o no es negado, se construyó la tabla y finalmente se definen las reglas, ¿sí? Completando la tabla, definiendo qué acciones se deben tomar para cada combinación de combinaciones. Realmente el 3 y el 4 ya lo hicimos ahí embebido, ¿ya? Sin embargo, o sea, embebido porque aquí están las acciones y las reglas respectivas. Pero en todo caso, el paso 3 se construye la tabla y el paso 4 que se sacan las reglas
que es lo que finalmente tenemos que evaluar también en los pasos de prueba. Entonces, finalmente tenemos una regla que es que el usuario tiene que proporcionar una identificación válida, una contraseña válida y la lista de usuarios permitidos. Y la regla de 2 a 8 son todos los demás pasos, siempre se van a negar. ¿Ok? Entonces significa que, asimismo, necesitamos entonces esa parte del código que lo tenemos que ejecutar, ¿ok? Que va a recibir la identificación válida, la contraseña válida, el usuario permitido. Y aquí, obviamente, eh, eh, igualmente, o sea, yo me he limitado es a poner una lógica muy puntual, muy pequeña, pero obviamente aquí, pues si esto es permitir acceso, debería yo mostrarme la pantalla de inicio al menú del sistema, ¿verdad? Y si no, no le muestro ningún menú del sistema, ¿ya? Pero esa parte no la tengo implementada. Lo que quiero aquí es que entiendan que a partir de las entradas, tengo que evaluar si están dentro de condiciones. Si esas entradas, como si vemos aquí, identificación válida, contraseña, usuarios permitidos, están dentro de una condición y que esa condición puede tomar muchos valores, que aparentemente aquí pues no se ve las 8 reglas, pero sí, están embebidas las 8 reglas, porque recuerda que la regla 1 es permitir acceso cuando se cumple todo. Y a partir de la regla 2 a la regla octava, si esto no fue verdadero, o esto no fue verdadero, o esto no fue verdadero, o dos de ellas no fueron verdaderas, o las tres no fueron verdaderas, que siempre va a ser el else, ¿ya? Y entonces así mismo hacemos el main, ¿ya? Creo que ya no hace falta ejecutarlo porque usted ya me entendió cómo lo he desarrollado en esta, digamos, introducción de estas técnicas, que es entender los pasos a seguir, pero ya en ejecución, obviamente, yo no veo el código. Yo solamente ejecuto, sea en modo texto, sea en modo gráfico, y yo ingresaría. Ingresaría como aquí, que todo fue verdadero, el sistema me tiene que decir, dame acceso. O si yo ingresé a propósito uno incorrecto, el sistema me tiene que decir, no te doy acceso. O si yo ingresé a propósito la contraseña, en este caso que es la segunda posición, falso, bien. O si yo ingresé los dos últimos, la contraseña y los otros no permitidos, tampoco. Entonces, se va probando cada una de las reglas y al final, pues, esto tiene que coincidir con la ejecución que se dio de acuerdo a esta técnica llamada tablas de decisión. ¿Ok? Entonces, eso es. Al final, recibe el nombre de tabla de decisión porque yo aquí voy a colocar todas las condiciones permitidas. Ahora, realmente bastaría solo esto. eh, Como usted ve, algo muy sencillo. No tengo que estar colocando, aunque le dije casos de prueba, pero realmente pues yo lo puedo manejar en este formato sin necesidad de poner aquí caso de prueba. Entonces, a donde voy es que hasta aquí, antes de seguir revisando otras técnicas, ¿qué hacemos con lo que revisamos en el primer parcial cuando vimos un caso de prueba que tenían algunas cositas? El objetivo, la prioridad, los pasos a seguir, las precondiciones, los resultados esperados, etcétera. No es que eso no tiene validez, claro que sí. Lo que estamos viendo ahora es más técnicas de cómo hacer más eficientemente las pruebas. Porque cuando nosotros vimos los casos de prueba en el primer parcial, yo no entraba tan en detalle, por ejemplo aquí en este caso las condiciones. Yo no entraba tan en detalle, como vimos hace un momento, con la técnica de los valores y límites. No entraba tan en detalle, como vimos al inicio, de la técnica de partición de equivalencia. ¿Ya? Pero si usted me pregunta, ¿qué hago entonces? Todo. Tengo que ver primero de forma general, que son los casos de pruebas que vimos en el primer parcial, pero ahora dentro de las cajas negras ya no basta únicamente hacer casos de pruebas como lo hicimos en el primer parcial, sino que tengo que adentrarme un poco más en las condiciones, en los rangos de las condiciones, ¿sí?
y otras técnicas más que vamos a seguir realizando. Por eso es que en un momento cuando yo les puse, es que eh, hay que hacer una buena planificación y mientras más pruebas hagamos, es, es un trabajo más exhaustivo, claro que sí, pero es lo que nos determina el día de mañana si nuestro software tiene calidad o no. Porque, porque ya con estas técnicas que soy más puntual, estoy analizando las entradas, estoy analizando el rango de esas entradas, estoy analizando el rango de esas condiciones, ¿ok? Y así vamos avanzando, vamos viendo que vamos perfeccionando, bueno, yo no diría perfeccionando, sino mejorando lo que ya sabemos, ¿ok? Bueno, entonces ahí nos quedamos con las tablas de decisión. ¿Cómo vamos con el tiempo? A ver, bien. Ahora vamos a ver eh, una de las últimas técnicas llamada grafos causa-efecto. Para poder entender estas técnicas, voy a hacer una pausa antes de explicarle cómo lo tengo yo aquí. Vamos a ver un video. De esa manera no solamente se aburre escuchándome a mí, sino también escuchando lo que otros autores que hablan del mismo tema. ¿Ya? Comparto la pantalla y no se escucha, por favor alguien me escribe, ingeniera no se escucha. A ver, voy a compartir sonido. Vamos a escuchar esta técnica que a la final también vamos a ver que la podemos reemplazar con algunas de las técnicas que ya hemos conversado, ¿sí? Pero primero vamos a escuchar. Vamos a platicar, vamos a hacer un ejercicio acerca de esta técnica de caja negra, que es la técnica de grafos de causa y efecto. Bien, pues vamos a platicar de ella. Grafos de causa y efecto. Grafos de causa y efecto es una técnica de caja negra, es decir, esta técnica que normalmente es utilizada por el equipo de Quality Assurance, el equipo de pruebas de software, en la cual nos ayuda a identificar distintos casos de prueba. Cuando no tenemos claridad sobre algún requerimiento, esta técnica nos va a ayudar a encontrar los flujos posibles para encontrar los distintos casos que le podemos aplicar a alguna funcionalidad. Todas esta técnica trabaja sobre causas, que son las condiciones, y trabaja sobre efectos, los cuales son las acciones a realizar sobre cada una de las condiciones. Trabaja con operadores lógicos, que es el OND, el AR, el NOT, entre otros, y trabaja además con restricciones, es decir, las opciones a seleccionar cuando estemos construyendo nuestros grafos de causa y efecto. Para esta ocasión únicamente trabajaremos con los operadores lógicos del OND, del AR, perdón, del AND y el OR, y además con una restricción que es el O. Esto únicamente para el ejercicio que vamos a hacer el día de hoy. Bien, vamos a trabajar con un ejemplo, es decir, tenemos una funcionalidad donde tenemos que obtener la dosis para la vacunación de cachorros de algún perro. Es decir, si el cachorro tiene un peso de menor a 5 kilogramos, su vacunación va a ser de 10 miligramos. Para todos aquellos los cachorros, además otro requerimiento, que para todos los cachorros o todos los perros medianos, grandes, tienen un peso menor a 5 kilogramos, se le va a inyectar una dosis de 10 miligramos. Para perros que son medianos y grandes y su peso son mayores a 5 kilogramos y menor o igual a 10 kilogramos, su dosis va a ser de 20 miligramos. Si el perro es grande y su peso es mayor a 10 kilogramos, la dosis va a ser de 30 miligramos. Bien, ¿cómo empezamos a trabajar con los grafos de causa y efecto? Vamos a identificar primero las condiciones y, o sea, las causas y los efectos, es decir, las condiciones, las acciones, que son las causas, y los efectos.
Vamos a ir mencionando uno por uno. La primera causa sería, bueno, ¿qué condición? Bueno, que sea cachorro. ¿Qué posible efecto puede tomar? Que se le vacune 10 miligramos. Otra causa, que sea mediano. ¿Cuánto se le tiene que vacunar? 20 miligramos. Que sea grande, bueno, pues que sea de 30 miligramos. Otro efecto. No quiere decir que sea 1 a 1, es dependiendo del peso. Recuerden que el peso del perro tiene mucho que ver para la dosis recomendada. Otra causa, bueno, como les comentaba, el peso, que sea menor a 5 kilogramos. Otra causa es que sea de 5 kilogramos a 10 kilogramos. Y otra causa, que sea de mayor a 10 kilogramos. Estas combinaciones nos van a causar efectos. Entonces, es decir, si yo combino el cachorro, la causa 1 con la causa 4, vamos a tener un efecto y va a ser la combinación que nosotros formemos al inicio para tener un efecto. Vamos a ver el ejemplo. Ya tenemos nuestra tabla de causas y efectos. Ahora lo que sigue es trabajar construyendo los grafos. Vamos al ejemplo. Tenemos aquí nuestra tabla de causa y efecto y vamos a construir los grafos. Tenemos nuestra primera causa, que sería la causa 1, que es un cachorro, y nos decía en el requerimiento que el peso tiene que ser menor a 5 kilogramos para que se le vacunen 10 miligramos. Entonces seleccionamos la causa 4, que es menor, igual o menor a 5 kilogramos. ¿Qué efecto va a tener? Pues bueno, el efecto 1, una dosis de 10 miligramos. Vamos a hacer la unión de este grafo y decimos, bueno, a la combinación de estas dos va a tomar pues el efecto 1, que es una dosis de 10 miligramos. Pero ¿cómo señalamos que son esas dos opciones? Con el operador lógico que les comentaba, es el AND, que es representado como una B invertida. Es decir, tienen que cumplirse estas dos causas para llegar al efecto 1. Esto es para un cachorro, un perro que es un cachorro y que sea menor a 5 kilogramos. Para un perro mediano, porque recuerden que la opción era para todos los perros también y que sean de peso menor a 5 kilogramos, sería de la misma forma. Tenemos la causa 2, que es mediano, y el efecto, y la causa 4, que es menor a 5 kilogramos, y el efecto va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque pesa menos de 5 kilogramos. Le colocamos el operador lógico, que es el AND. Y lo mismo sucederá también para el perro grande, que pese menor a 5 kilogramos. Y tenemos su grafo ya formado. En casos de prueba, para formar nuestros casos de prueba, utilizamos una restricción que es el O, como tal se ve aquí. Y nosotros indicamos con una dirección de este tipo, como que rayita, como no sé cómo decírselo, pero es como que una línea entrecortada, como esta que vemos aquí. No es una línea completa. Estamos indicando que o es esta opción, o es esta opción, o es esta opción. No pueden ser todas las opciones para hacer nuestro caso de prueba. De aquí formamos un caso de prueba y decimos, bueno, o es un cachorro, o es un perro mediano, o es un perro grande, y como viene aquí el operador, y que pese lo que indica C4, que sea menor a 5 kilogramos. Estas dos nos van a llevar al efecto 1. ¿Y cómo lo representaríamos el grafo? Bueno, ya este grafo nos sirve para unir y le diríamos que, bueno, todas estas van hacia el efecto 1. Nuestros casos de prueba que formaríamos serían 1, 2, 3 casos de prueba, tomando en cuenta que la entrada puede variar, o es esta, y hacemos todo este caso de prueba, o es esta y este caso de prueba, o es esta y este caso de prueba. Pero ¿qué sucede para llegar a este efecto? No pueden cumplirse estas tres opciones. Estos tres grafos, llegar aquí. Aquí le colocamos el OR. O es esto, o es esto, o es esto. Y de esta forma estamos indicando que para llegar al efecto 1, o puede ser este caso, o puede ser este caso, o puede ser este caso. Vamos a continuar con la parte de un perro mediano. Vamos con un perro grande.
perdón, el perro mediano, vamos a trabajarlo. Nuestra causa sería la causa 2. Estamos trabajando con una entrada que es un perro mediano. Eh, es una causa 5 porque ya estamos diciéndole, bueno, vamos a tratar de buscar la dosis de 20 miligramos, es decir, que tiene que tener un peso entre 5 y 10 kilogramos para llegar a esta opción. Pero recuerden que también si el perro grande pesa entre 5 y 10 kilogramos, también se le tiene que aplicar una dosis de 20 miligramos. Entonces, también aplicaría la causa 3 y la causa 5 para llegar al efecto 2, como lo marcamos aquí. Y aquí la restricción únicamente sería para dos tipos de perro, para el perro grande y el perro mediano. Y estos llegarían a un mismo efecto, que es el efecto número 2. De esta forma tendríamos dos casos de prueba para llegar aquí sobre este caso de prueba, sobre esta opción, perdón. Esto es para el tema del mediano y grande, donde el peso sea de 5 a 10 kilogramos, se le aplica una dosis de 20 miligramos. Para trabajar sobre una dosis de 30 miligramos, pues únicamente tenemos que llegar a un perro grande, el cual este perro cumpla con una causa de mayor a 10 kilogramos, y de esta forma obtenemos nuestra gráfica o nuestro grafo apuntando de la causa 3 con la causa 5, y va a tener un efecto de E3 que corresponde a 30 miligramos. De esta forma ya tenemos identificados el posible caso de prueba para este requerimiento, que es un perro grande de mayor de 10 kilogramos y que se le va a aplicar una vacuna de 30 miligramos. Como pueden observar, ahorita trabajamos con estos requerimientos, identificando con algunos operadores. Bien, ahí dejo de compartir un segundito. Ya. A ver, ¿dónde está el favor? Acá. Entonces, ¿cuáles son los pasos que se deben de seguir para aplicar esta técnica llamada grafos causa-efecto? Son 4 pasos. Primero hay que identificar las causas, los efectos, ¿sí? Las causas van a estar asociadas a todas las entradas, ¿sí? Y esas entradas o causas van a estar asociadas a condiciones. Cuando yo tengo ese tipo de situación, yo podría estar usando esta técnica de grafos, causas, efectos. Entonces ahí viene el interrogante. Condiciones, rango de valores. Podría entonces yo utilizar las técnicas previas. Vamos a ver. Pero bueno, sigamos con esta técnica tal y cual como fue diseñada. Y las salidas, es decir, cuáles son los efectos que se dan por esas causas. Bien. Entonces, el ejemplo que tengo aquí es, vamos a asumir que estamos probando un sistema de autorización de acceso con una pequeña distinción. En el ejemplo anterior teníamos identificación válida, contraseña válida y que perteneciera a una lista de usuarios permitidos. Acá, en cambio, son otras condiciones. Se mantiene que tenga una identificación válida, se mantiene que tenga una contraseña válida, pero en el sistema puede ingresar no solamente el usuario final, ya el empleado, sino el administrador. Ya hay sistemas que tienen esos accesos que de acuerdo al usuario le muestra el sistema las opciones respectivas. Todo el mundo sabe lo que es un administrador del sistema. Es el que tiene acceso a todo el sistema, el que puede borrar, eliminar, actualizar, consultar, hacer los cambios porque tiene acceso a todo. ¿Ya?
Entonces, bueno, imaginemos que tenemos esas tres condiciones y dependiendo del usuario, tiene que habilitarse el sistema respectivo con las opciones respectivas. Que aquí nos interesa cuáles son las opciones que tienen que habilitarse. Solo puntualmente esa partecita de las condiciones y evaluar con la técnica causa, gráficos, efectos estas tres condiciones. ¿Y cuáles van a ser los efectos? Bueno, ¿cuáles son esos resultados que se van a dar en base a esas causas, condiciones? Entonces, obviamente, pues si estamos hablando del acceso, entonces, o es permitido o es denegado, ¿ya? Entonces, eh, hemos identificado las causas y los efectos. Entonces, ese es el paso 1, C1, C2, C3 y E1, E2, es lo que teníamos aquí, ¿ya? ¿Cuál es el segundo paso? Dibujar el grafo. Ahora, el grafo, hay algunas nomenclaturas. La que usted vio en el video y la que yo le voy a mostrar, es, digamos, las más sencillas, pero dependiendo de las condiciones, esos grafos pueden tener diferentes personalizaciones. Eso lo voy a conversar en la siguiente sesión, que tenemos un poquito más de tiempo, ya creo que el tiempo nos está quedando ahí con la completa. Pero en todo caso, con lo que usted vio en el video, el problema sí lo puedo resolver porque aplico la misma simbología, solo con una pequeña distinción adicional, pero reitero que hay también otras consideraciones para poder diseñar adecuadamente un grafo, ¿ya? Eh, por ejemplo, aquí, nosotros sabemos que no todo usuario es administrador, por lo tanto, ese es mi grafo 1, que C1, que es el usuario, y C2, que es la contraseña, tienen que ser válidos, por lo tanto, le colocamos una B invertida de un I, operador lógico. Y si eso es así, se da el acceso al sistema. Pero si la causa 3 no es el adecuado, eso no significa que, eh, eh, o sea, bueno, aquí tiene dos distinciones. Si no es el adecuado o si es el adecuado. En este caso estoy analizando que no es correcto, que no es administrador del sistema. Para decir que no se cumplió, le colocamos esto en diagrama de flujo. Perdón, no es diagrama de flujo, es grafos, causa, efecto. ¿Ok? Entonces, eh, estos son nodos, eso sí no lo dijo el autor, estos son nodos, estas son las aristas, ¿ya? Y en las aristas se coloca conectores lógicos y o el O sería una B normal, el I la B invertida. La negación se pone sobre la arista, y sobre esta línea, como usted ve aquí una curva así, se debe entender que se está negando el valor de C3, ¿ya? Entonces, si se está negando el valor de C3, entonces significa que no tiene acceso al sistema como administrador. Pero si se cumplió al menos C1, C2, sí tiene acceso al sistema, pero como usuario final, más no como administrador. ¿Qué pasa en cambio cuando es administrador? Ese es el grafo 2, que se cumple C1, que se cumple C2 y que se cumple C3. ¿Ya? De hecho, usted vio en el video, cuando él le puso la letra O y líneas puntiagudas o puntos suspensivos, o es lo uno, o es lo otro, porque no pueden darse las tres al mismo tiempo, solo una de ellas. Pero en este caso, si se cumplen las tres, tiene que cumplirse uno, tiene que cumplirse dos, tiene que cumplirse tres, pero cuando estamos hablando del administrador. ¿Ya? Y si en cambio se equivocó, entonces, así haya sido usuario y contraseña válidos, pero se equivocó, entonces no le doy acceso. Entonces le ponemos nuevamente este conector negando C3. ¿Ok? Pero donde quería era indicar que cuando las tres son verdaderas, en cambio se coloca esto y esto, que es inclusive, ¿sí? Inclusive, esto me faltó aquí agregar. ¿Ya? Y le voy a corregir el PowerPoint. Y cuando en cambio o es o lo uno o lo otro, se le pone O y se pone así. O esto
o esto, o esto. Pero cuando es las tres, eso es inclusivo, es decir, las tres tienen que cumplirse para que en este caso se dé este efecto de E1, que sería acceso permitido. ¿Ya? Bueno, entonces, ay, caramba, me deja escribir. No me deja pensar un ratito que se me... Ahí, ya. Entonces me congeló el Zoom. Bien, entonces, eh, tendríamos grafo 1 y grafo 2. Yo puedo tener varios grafos. Entonces ahí viene la pregunta. Ingeniera, a la final estoy analizando condiciones, sí, pero de una manera gráfica, causa-efecto. Por eso, el siguiente paso que nosotros podemos asociarlo a una tabla de decisión. A la final, el grafo lo que me está es evaluando las condiciones, las alternativas posibles para que se dé esto o se dé aquello. ¿Ya? Entonces, del grafo se van a derivar o va a salir una tabla de decisión, donde va a mostrar todas esas combinaciones posibles de causas y efectos. Y finalmente se diseñan los casos de prueba. Entonces, eso quiere decir que ahí está nuestra tabla de decisión. ¿Y a qué se asemeja? A la técnica que vimos acá. ¿Cómo se llamaba? La de técnica. Ahí, tablas de decisión. Entonces puede ser que en la practicidad, en la vida real, eh, los grafos como que ya, ¿sabes qué? Mejor vamos directamente a las tablas, porque al final son condiciones eh, que vamos a tener que detallar y las posibles combinaciones dentro de esas condiciones, ¿ya? Sin embargo, pues, cuando estamos en un departamento, muchas veces quieren que lo hagamos de esa manera y nos tocará, pues, manejar la técnica de grafos causa-efecto. Si no, entonces lo manejamos como una tabla de decisión, porque al final vamos a derivar en una tabla de decisión. Eso es indiscutible. Al final vamos a derivar en una tabla de decisión. Como vemos allí. Entonces, ¿cuántas condiciones tenemos? Tres. 2 a la 3, 8. 8 reglas. Entonces, si esto es válido, 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 permitido. Si fue válido y válido. Recuerde que esto sería, bueno, aquí no lo coloqué, pero recuerde que este sería un usuario, contraseña, administrador, ¿verdad? Entonces, usuario, contraseña, válido, aunque no es administrador, pero igual, solo que es un usuario final. En cambio acá, te equivocaste, aunque seas administrador, pero tu contraseña, tengo que verificar que realmente es administrador. Negado. Y si no, solamente sí usuario, pero no contraseña, no administrador, no te puedo dar acceso. Así también, no ingresaste bien el usuario, pero sí el resto, tampoco te dio acceso. Entonces, finalmente, todas las equivocaciones, de negado, 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 solo te dará acceso si se cumplen las tres o si se cumplió las dos. ¿Ok? Y finalmente se diseña el caso de prueba. Entonces, 8 combinaciones, 8 casos de prueba, se describe cada una de ellas, se ponen los valores que va tomando cada una de esas condiciones y finalmente la salida esperada. Y el tester lo único que tiene que hacer es verificar. Ahora, nuevamente, para que él pueda verificar, porque él no es el administrador del sistema, ni tampoco es el final, le tienen que dar credenciales. Mira, esas credenciales válidas, esas credenciales no válidas, ¿ya? Al tester no se le puede ocultar absolutamente nada porque él no puede inventarse datos. Y ya se supone que el sistema ya ha validado internamente quiénes son y quiénes no son los usuarios finales y los que no son realmente, y el administrador y el que no realmente es administrador. Si no hay, ¿cómo va a verificar el tester esa información? Imposible. Bueno, entonces así mismo algo puntual para poder evidenciar, entonces así mismo hice rapidito una función, author acceso, que me retorna un string, permitido, no permitido, etcétera.
donde le he puesto si se cumplieron las dos primeras condiciones, si se cumplieron las tres primeras condiciones, y si no, para cualquier otro caso, tenemos aquí que no es denegado. Entonces, yo sé que tengo que ejecutar el código, el punto .exe, o interfaz modo texto, modo gráfico, pero aquí rápido para validar, para probar y ver si ese método estaba bien o estaba mal. Entonces, dependiendo pues de lo que yo ingresé, si yo le ingresé todo verdadero, el sistema me tiene que dar paso. Pero si yo a propósito ingresé el último falso, el sistema no me tiene, el sistema me tiene que dar, perdón, acceso, porque recuerde que el primer lugar, el segundo lugar es la contraseña y el usuario. Y si ya el resto me equivoqué, como la contraseña administrador, y a propósito me voy equivocando, voy ingresando mal el usuario, voy ingresando mal el usuario, administrador, usuario, contraseña, administrador, entonces el sistema me tiene que salir denegado, negado. Si esto no coincide con el caso de prueba, tengo que anotar, pero si coincide, entonces hemos validado que sí funciona el acceso mediante esta técnica de grafos de causas-efectos. Entonces, en síntesis, son condiciones. Donde usted vea condiciones en los requisitos funcionales, esta es una estrategia, o directamente en la tabla de decisión. ¿Ya? Bueno, y finalmente tenemos los casos de uso. Pero bueno, que ya me queda poquito tiempo. Entonces, a ver, los casos de uso puntual. Usted recuerda en ingeniería de requisitos, que habrán hablado de casos de uso. Los casos de uso son escenarios que se describen cómo los usuarios van a interactuar con el sistema. Aparece un actor, aparece el objetivo, aparecen los procesos. ¿Se acuerdan de los casos de uso? ¿Sí? Eh, ¿Cómo me pueden ayudar estos casos de uso en el contexto de testing? ¿Ya? Porque vamos a tener que indicar en base a ese caso de uso que me está planteando un requerimiento funcional, ¿no? Bueno, aquí está lo que les indiqué, o sea, esto deberían haberles dado en los requisitos. Eh, Incluso aquí aparecen gráficos de casos de uso. Se pone el actor como un muñequito, se pone los procesos, pero bueno, vamos a meter la parte que me compete, que es cuáles son los componentes de un caso de uso, porque yo lo puedo diagramar como lo puedo poner en tablas. Realmente aquí me interesa es manejar tablas, más que un grafiquito que pone un muñequito, los procesos. Entonces, el actor, los objetivos, las precondiciones, los pasos que se siguen, las postcondiciones, los escenarios alternativos. El actor es el usuario. La persona aquí va a interactuar con el sistema. El objetivo, cuál es la meta, el objetivo que tiene ese usuario con respecto al sistema para ese requerimiento funcional que va a interactuar. Las precondiciones que tienen que cumplirse antes de que se ejecute el caso de uso. ¿Cuáles son las acciones que se deben de seguir? ¿Sí? Y para ver si se completó o no se completó el caso de uso, pues tiene que haber condiciones y pueden haber variantes en esa secuencia eh, de escenarios alternativos que se van a dar en el caso de uso. ¿Okay? Entonces, ejemplo, algo puntual. Supongamos que estamos probando un sistema de banca en línea. Puntualmente, transferir dinero. Porque si hablamos banca en línea, pues realmente son muchos requisitos funcionales. Transferir dinero. Entonces quiero hacer el caso de uso de transferir dinero con los componentes que hemos recordado, ¿ya? Que reitero que eso es parte de los requisitos, pero en todo caso, rapidito, pues con las partes que le he indicado, el actor, cliente del banco. ¿Cuál sería el objetivo? Pues transferir dinero de la cuenta del cliente a otra cuenta. Esto es lo que quiere evaluar este caso de uso. ¿Cuáles las precondiciones? Que el cliente haya iniciado sesión en banca en línea, si no imposible. Y segundo, que tenga fondos suficientes, porque si no, imposible, aunque seas usuario de la banca, pero no tienes dinero, entonces ¿cómo va a ser la transferencia? ¿Ok? ¿Cuáles son los pasos que se deben de seguir? El cliente selecciona transferir dinero, el cliente muestra, el cliente muestra el formulario de transferencia, el sistema, perdón, le muestra el formulario de transferencia, ¿sí? Las opciones que tiene que coger para poder transferir dinero. El cliente ingresa los detalles, es decir, cuál es la cuenta de destino, cuál es el monto y la descripción, ¿ya? No sé si una vez te he hecho una transferencia en línea, pero son campos mínimos que me pide el formulario. Y tengo que yo confirmar la transferencia, luego el sistema verifica los detalles y verificar si hay fondos,
y luego se hace la transferencia y luego un mensaje por escrito, ahí le sale rapidito, se hizo la transferencia, ¿no? Esos son los pasos mínimos y básicos que debe reflejarse como secuencia de uso. ¿Cuáles son las condiciones para saber si el caso de uso finalizó? Que el monto especificado se ha deducido de la cuenta del cliente, ¿verdad? Que el monto se haya acreditado en la cuenta destinataria y, por supuesto, que se haya registrado la transacción en el historial del cliente. Usted todos los días puede ver sus últimas transacciones. Muchas veces nos olvidamos, ¿y qué día hice tal cosa? Veo mis últimas transacciones. Entonces son condiciones mínimas que deben de ocurrir. ¿Cuáles son los escenarios alternativos a este caso de uso? El cliente ingresa un número de cuenta destinatario inválido, el sistema muestra un mensaje de error y solicita corrección. O que el cliente no tiene fondos suficientes y que el sistema le muestra un mensaje de error indicando los fondos insuficientes. Bueno, he puesto dos escenarios alternativos, pudieran ver más, pero he colocado dos de ellos. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? En base al caso de uso, planteo mi caso de prueba. Otra forma de cómo yo puedo obtener un caso de prueba en base al caso de uso. Pero vea el formato de este caso de uso. Puntual. El ID, la descripción, la entrada y la salida. ¿Ya? Entonces, pues las que vimos en el primer parcial eran como en general, son válidas, yo digo que no, pero estamos viendo otras maneras, otras técnicas de la caja negra, cómo hacer estas validaciones. ¿Ya? Y aquí está justamente eh, eh, cuando la transferencia es exitosa, cuando el número de cuenta es inválido, cuando los fondos son insuficientes, cuando los campos obligatorios no han sido completados. Colocamos diferentes entradas como ejemplo y las salidas que debe de salir y que el tester tiene que verificar si se ha cumplido o no se ha cumplido. Bueno, como eso no fue el tiempo, entonces la implementación queda allí, pero a la final todas las, todas las técnicas se tienen que ejecutar. Ya no basta únicamente con que un software mire la sintaxis, que eso fue test estático. Acá ya no. Yo tengo que ejecutar, sea que el sistema esté en modo texto, en modo gráfico, va a haber salidas. Yo ingreso datos en modo texto o ingreso datos en un sistema gráfico, el tester me refiero, y me espero que el sistema me dé las salidas. Y si la salida coincide con los escenarios que yo tenía en el caso de prueba, todo está correcto. En este caso está coincidiendo que sí, el segundo correcto, que es justamente lo que se estableció de las salidas erróneas que teníamos aquí en la fila 3, 4 y 5. ¿Ya? Bueno, entonces, así como hay herramientas para hacer el testing estático, hay herramientas para hacer testing dinámico. Y todas estas técnicas de caja negra, partición de equivalencia, análisis de valores límites, tablas de decisión, grafos, causas, efectos, casos de uso, eh, eh, yo las tengo eh, que probar, que testear, ¿no? ¿Verdad? Pero, eh, bueno, el tiempo ya se nos fue. En todo caso, aquí ya también nos vamos adentrando a lo que ya sería en la siguiente sesión, que es el testing de la caja blanca, en donde yo tengo que aplicar código, ver el código, ver la sintaxis y que haya una herramienta que me pueda incluso acompañar en ese testing de la caja blanca. Pero bueno, en todo caso, ya esto quedará para la siguiente sesión. Lo que quiero es concluir porque esto sí, digamos que las herramientas en las testing de caja negra lo tenemos en la siguiente sesión. Pero para poder culminar, ya estoy pasando con un par de minutos. Entonces, en la partición de equivalencia, la ventaja es que cuando se reduce, se divide el conjunto de entradas, ¿ya? En esas clases de equivalencia que conversamos, me reduce el caso de prueba. Pero la desventaja es que cuando yo no encuentro adecuadamente las clases de equivalencia, entonces no me detecta adecuadamente los errores. El éxito es que yo encuentre adecuadamente las clases de equivalencia. El análisis de valores límites, recuerde usted que se centra en los límites del límite inferior y superior. Uno más, uno menos, y justo el valor del límite. ¿Okay?
Entonces, la ventaja es que veo, analizo esos límites. Pero en cambio, la desventaja es que yo no veo los valores del centro. Por eso que a la final yo puedo unificar partición de equivalencia y valores límites en donde veo todo, los límites y la parte del centro. Las tablas de decisión, recuerde que son todas esas combinaciones que hay de las condiciones. Entonces, de esa manera, pues, analizo todas las reglas de negocio de acuerdo a las condiciones que se evalúan de esas reglas que hay, de las posibles combinaciones de las condiciones. Pero en cambio, puede volverse muy complejo. ¿Qué pasa si yo tengo muchas condiciones? Mire que 2 a la n, me salió 8 reglas. ¿Qué pasa si yo tengo 5 condiciones? 2 a la 5, 32. Yo tengo 10 condiciones, 2 a la 10, ya es un poco manejar. Entonces, no hay una técnica que sea buena o que sea mala. Tiene todo un poco, ¿ya? Mi misión es decirle, esta técnica hace esto tiene de bueno, pero esto tiene de malo, ¿ya? Entonces, los grafos causas-efectos vimos que a la final derivan, más allá de tener causas-efectos, pero que a la final derivan en condiciones. Entonces, esas condiciones, o las grafico, o directamente manejo tabla de decisión, ¿ya? Entonces, esta técnica pues realmente la absorbe la tabla de decisión. Y los casos de uso, que me permite describir el escenario de eh, los escenarios de algún requerimiento funcional de ese tema, donde identifico el objetivo, los pasos que se siguen y los diversos escenarios que pueden haber para derivar de allí casos de prueba. Entonces son otras estrategias de cómo yo puedo plantear casos de prueba y no únicamente con el formato que vimos en el primer parcial.